del ciclo de webinars sobre finanzas sostenibles en América Latina. Voy a muy brevemente a introducir a las organizaciones que estamos impulsando esta iniciativa. Bueno, comunicarse en primer lugar, nosotros somos un medio de comunicación especializado en la agenda de la sustentabilidad y el sector privado, que hace 18 años que estamos trabajando en América Latina. Una de las líneas, las temáticas fuertes de nuestra línea editorial tiene que ver, dentro de la agenda de la sustentabilidad, tiene que ver con las finanzas sostenibles, entendiendo el rol fundamental que las organizaciones financieras tienen en empujar la agenda de la sostenibilidad, la agenda de la crisis climática. Es decir, creemos que es un actor fundamental de esta discusión. Para los que no nos conocen, pueden visitar nuestro portal, que es comunicarseweb.com. Y además de nuestro trabajo periodístico, impulsamos este tipo de actividades más vinculadas con divulgación y, y contamos con aliados para ello hace mucho tiempo, aliados con los que estamos muy contentos de estar trabajando en esta ocasión. Bueno, cualquiera que esté en estos temas conoce a la ONG WWF, tal vez una de las más renombradas ONGs ambientales del mundo, que nosotros seguimos como fuente periodística hace muchos años, por sus informes, por sus investigaciones, por su capacidad de incidencia en la agenda del sector privado. Siempre valoramos mucho eso, la capacidad que tiene de colaborar y cooperar con el sector privado y a la vez fijar agenda en el sector privado, habiendo comenzado con una estrategia de trabajo en conservación, hoy ha extendido su tarea a otros temas como el cambio climático, como las finanzas sostenibles, como vamos a observar hoy. Y bueno, ¿qué más decir? Que ellos son un eje que está en todas las partes del mundo, tiene un staff muy grande alrededor del mundo trabajando en estos temas, así que estamos muy contentos de estar trabajando con ellos. Y también forma parte de las organizaciones promotoras de este ciclo de webinars la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. También para nosotros es muy especial porque comunicarse forma parte de digamos, de la agenda de sustentabilidad y empresa de Naciones Unidas desde hace muchos años. Desde el 2004 formamos parte del Global Compact como entidad promotora en América Latina. Así que mucho de nuestro trabajo periodístico de estos años ha ido siguiendo la agenda de sustentabilidad que propone Naciones Unidas, obviamente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y específicamente, como les decía, un fuerte eje en ver cómo el mundo financiero tiene que jugar en este rol, y ahí la iniciativa financiera de UNEP ha tenido un rol de liderazgo muy importante alrededor del mundo, nucleando a las grandes organizaciones financieras y además dándole herramientas para poder mejorar y perfeccionar sus estudios de riesgo climático, sus estudios de riesgo ambiental. Así que, bueno, durante todos estos años hemos seguido con mucha atención el trabajo de UNEP. Básicamente con estos ciclos buscamos empujar esta agenda entre los actores principales de América Latina. Comunicarse es un medio que llega a miles de líderes de opinión interesados en la agenda de sustentabilidad de toda la región, así que lo que buscamos es implicar a nuestro público en la promoción de esta agenda, que creemos además va a ser fundamental en la reconstrucción post-crisis del COVID-19, así que creo que estamos haciendo un aporte desde ese lugar también. Los invitamos, les repito, a seguir esta conversación también a través de nuestro sitio web, comunicarseweb.com, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, y a suscribirse a nuestra newsletter. Así que esos son un poco los objetivos de esta segunda sesión, que ya más que discutir sobre los marcos y sobre las iniciativas internacionales, busca ver casos concretos de aplicación en el terreno práctico, así que estoy muy interesado en ver cómo todo esto que hablamos en la primera sesión se traduce en la práctica, y vamos a tener organizaciones líderes de América Latina que nos van a contar cómo llevan todo ese marco a la práctica territorial de su accionar diario.
Le doy la palabra entonces inmediatamente a María Julia Arana. María Julia es quien lidera la Oficina de Comunicarse en Chile y es quien va a coordinar este conversatorio, porque esa es la forma metodológica que va a tener el webinar. Así que allá en Santiago de Chile te doy la palabra, María Julia. Gracias, Ale. Bueno, muchas gracias a todos los participantes de este webinar, a los que nos están escuchando. Les recuerdo que también estamos transmitiendo por Facebook, el Facebook de Comunicarse. Bueno, voy a presentar a los participantes de este conversatorio. Como mencionaba Alejandro, la idea es que estas 5 instituciones puedan presentarnos cómo son sus estrategias de sustentabilidad o cómo integran los criterios ASG en su negocio. Tenemos en primer lugar a Marius Calvet Roquero, directora de Sustentabilidad e Inversión Responsable del Grupo Financiero Banorte de México. También tenemos a Rosmary Lozano Mantilla, asociado senior de ESG de Credit Corp Capital Perú. Jorge González Solís, subgerente de Relaciones Comerciales y Medio Ambiente de Banco Estado de Chile. María Ruiz Sierra, asociado ESG para Sura Investment Management de Colombia. Y finalmente Pedro Bombacano, gerente de negocios de Capital Safi Bolivia. La idea que tenemos para este conversatorio es una serie de preguntas que hemos preparado junto a WWF y junto a UNEP5. Yo voy a hacer la primera de las preguntas y luego voy a invitar a mis colegas de estas organizaciones a también realizar sus propias preguntas, donde indagamos un poco en la forma de integrar estos criterios a los negocios de estas 5 instituciones. Pero además queremos conocer un poco sobre los que nos están escuchando en este webinar, y por ello hemos hecho un relevamiento inicial de qué tipo de personas están conectándose. Por ejemplo, a ver si puedo correr esto, ahí está. Tenemos básicamente gente de todos lados de América Latina, principalmente de Chile, Argentina, Colombia, que es donde más se están conectando. También tenemos gente de Bolivia, muchos de Centroamérica, que hemos englobado en este porcentaje. Y también algo que nos interesó mucho de esta encuesta inicial que hicimos a la hora de inscribirse fue que hay un nivel de conocimiento sobre finanzas sostenibles bastante alto, de 3 a 5, donde 5 es el mayor conocimiento, es mucho conocimiento sobre finanzas sostenibles, y acá vemos que un alto porcentaje está entre un conocimiento intermedio y alto, así que hoy esperamos también responder un poco a contribuir a la construcción de conocimientos sobre finanzas sostenibles. Y finalmente, como queremos seguir involucrando en esta dinámica a los espectadores, les vamos a compartir un link de Menti donde van a poder votar y responder a esta pregunta, que básicamente consulta lo siguiente: ¿qué debemos priorizar a la hora de impulsar las finanzas sostenibles en América Latina? Y con WWF y con UNEP5 hemos analizado estas 4 opciones, que sabemos que son todas importantes, pero que estamos buscando priorizarlas, porque el tiempo y el recurso es escaso. Entonces, si poniéndonos en este roleplay, si tuviésemos nosotros la posibilidad de orientar las finanzas sostenibles en América Latina, ¿dónde ponemos el énfasis? ¿Dónde ponemos las prioridades? Y van a encontrar, acá Desiree me va a ayudar a compartir el link en el chat, van a encontrar este link, van a poder elegir una de estas 4 opciones y ordenarlas del 1 al 4, cuáles creen que son las prioridades para América Latina. Y sin más, voy a dejar de compartir y vamos a la conversación que estábamos esperando para el día de hoy. Yo quiero arrancar primero con la iniciativa que lleva adelante Banorte, el Grupo Financiero Banorte. Acá tenemos a Marius Calvet Roquero. Sabemos que Banorte es uno de las 2 instituciones que en este conversatorio es signataria del PRI, de los principios de inversión responsable, que ya hace 2 años vienen trabajando. Pero queremos saber, Marius, cómo han venido integrando en su estrategia de negocios estos criterios ASG o ambiental, social y de gobierno, como se conocen. Te doy la palabra, Marius, y te escuchamos. Gracias. Mucho gusto por estar aquí. Gracias, Alejandro y María Julia de Comunicarse, a WWF Chile
también, por supuesto, UNFFI, una organización con la que hemos construido gran parte de todo lo que tenemos de finanzas sustentables de la mano de ellos y de los otros bancos miembros. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Les platico, Grupo Financiero Banorte es el segundo grupo financiero más grande de México. Es un grupo financiero que tiene distintas subsidiarias, la más grande de ellas y conocida es el banco, pero tenemos también al fondo de pensiones más grande de México, tenemos a una operadora de fondos, tenemos una arrendadora, tenemos una compañía de seguros y una compañía de pensiones. Entonces, dentro de todo este grupo financiero, desde hace tiempo se había construido una estrategia de lo que se consideraba como responsabilidad social, que con el paso del tiempo va tomando forma con la demanda y con las preguntas y los cuestionarios de los inversionistas, al ser nosotros una empresa que cotiza en la bolsa, una empresa pública. Entonces, fuimos entendiendo que al subirnos a marcos internacionales en donde pudiéramos empezar a organizar nuestros indicadores en la parte ambiental, social y de gobierno corporativo, íbamos a empezar a construir pues la base de lo que implica una organización sustentable y responsable. Con el paso del tiempo, en 2012, entendimos que la parte más importante de lo que pudiéramos hacer era el tema de integrar estos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ASG, en nuestro negocio y en lo que a nosotros nos toca hacer y en las distintas subsidiarias como grupo financiero. Entonces, en 2012 podemos decir que se establece a petición en un proyecto con el IFC, la Corporación Financiera Internacional, el IFC, a sugerencia de ellos y empujados por ellos, construimos un sistema de riesgos socioambientales en las carteras de crédito. Eso fue como comenzamos. Fue un proceso de trabajar no únicamente en un área de sustentabilidad, sino muy cercano a las áreas y ejecutivos de crédito y de riesgo, y empezar a tratar de cubrir cada vez más partes de la cartera de crédito que pasaran por nuestro filtro de riesgos socioambientales. Como muchos de ustedes saben, el marco que utilizamos son los principios de Ecuador, y también tenemos, por supuesto, las normas de desempeño del IFC y ciertas taxonomías y normas internas que hemos desarrollado con el equipo de riesgos y el equipo de crédito. Hoy en día este sistema de riesgo socioambiental cada vez es más fuerte. Estamos empezando a trabajar la integración de riesgos climáticos en nuestras carteras. Hemos hecho muchos pilotos con distintos bancos de México y con distintas agencias de cooperación alemana, etcétera, junto con la Asociación de Bancos de México, para poder hacer escenarios sobre cambio climático y poder integrar mejor este tipo de riesgos y que el negocio los entienda. También ahí se dio un empuje muy grande cuando nos convertimos en fundadores de los principios de la banca responsable. Fuimos uno de los 28 bancos que en septiembre de 2019 presentamos en la sede de las Naciones Unidas los nuevos principios de la banca responsable, y hoy en día con mucha alegría comparto que ya son más de 170 bancos firmantes, y lo que esto implica es que nuestro negocio lo alineemos a los objetivos de desarrollo sostenible, a las metas de cambio climático y otros planes de desarrollo locales, nacionales, regionales y también, por supuesto, globales, los ODS, el Acuerdo de París, y empecemos a ponernos metas de impacto positivo en nuestro negocio. Entonces, con el sistema de riesgo socioambiental y con los principios de la banca tenemos un marco de trabajo. En la parte de las carteras de inversión, al convertirnos en firmantes de los principios de inversión responsable, construimos un sistema de integración de criterios ASG en estas grandes carteras de inversión que tenemos con la Afore más grande de México. Tenemos una posibilidad de realmente mover a las empresas en México a ser más transparentes, a reportar mejor, a medir todos sus temas y sus criterios e indicadores ASG, y entonces lo estamos trabajando lanzando cuestionarios y tratando de mover este tema de un mejor reporteo y transparencia de las empresas en México. Todo esto adelantándonos a la regulación en México. Aún vemos ya ciertos motores que empiezan a moverse en los reguladores con mucho interés en las finanzas sustentables, pero previo a la regulación nosotros hemos armado este sistema de riesgos en crédito,
y en inversión. Perfecto, súper. Está bueno ir adelantándose, ¿no? Para no llegar tarde cuando lleguen las legislaciones. Súper claro, Marius. Y vamos a ir con María Ruiz de Sura, que también es reciente miembro signatario de PRI, ¿no? Si no tengo mal entendido, el año pasado, a fines de año, se sumaron, pero ustedes vienen trabajando esto desde hace algunos años más. Cuéntame, María, ¿cómo llevan la estrategia ASG dentro de Sura? Gracias, María Julia, y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un gusto para Sura Investment Management estar en este tipo de espacios y como les decía antes de iniciar con la carrera en América Latina del tema. Investment Management es una de gestión de management Un segundo, María, perdóname que te interrumpa. Puede ser que te estemos escuchando mal, a ver si alguno de los panelistas, sí, dicen todos. Te estamos escuchando entrecortado, como parece un tema de conexión. A ver, intenta nuevamente. Está bien. A ver, hola, hola. Ahí estamos bien, ¿sí? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, nuevamente, a ver. Bueno, entonces les decía que Sura Investment Management es una plataforma de gestión de inversiones para clientes institucionales. Nosotros hacemos parte de Sura Asset Management, que maneja el negocio de... No, estamos escuchando entrecortado, María. Si quieren, continúan con alguien más y me desconecto y me vuelvo a unir. Sí, porfa, a ver si mejoramos la conexión. Bien. Entonces vamos a seguir con el caso de Banco Estado. Si te parece, Jorge, tenemos acá a Jorge González Solís. Bueno, Banco Estado tiene muchos años también de trabajo en estos temas, pero principalmente me interesa el caso de Banco Estado porque tienen ya años desarrollando productos con perfil sostenible. ¿Es así, Jorge? ¿Cómo nos cuentas la integración de los criterios ASG en Banco Estado? No te estamos escuchando porque está silenciado. Vamos Ahora viendo. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias por esta invitación a ustedes y a las organizaciones que nos acompañan. Mira, primero señalar que Banco Estado es un banco público, ¿ya? Nos declaramos banco universal, por lo tanto atendemos a todo tipo de clientes, desde el más chiquitito, en términos de empresas que llamamos microempresas, hasta las grandes y las corporativas, y obviamente pasando por el core del negocio, que son las personas, ¿ya? Eso es básicamente Banco Estado. Tenemos una presencia territorial muy grande en este largo territorio, ¿ya? Y por lo tanto llegamos a mucha gente y con una serie de instrumentos financieros y servicios de pago, especialmente en estos momentos de emergencia, ¿no es cierto? Que hay muchos pagos que el Estado tiene que hacer, en donde Banco Estado, a través de uno de sus productos que se llama acá Cuenta RUT, ha sido un tremendo vehículo para que estos beneficios puedan llegar a todo el mundo, a todos aquellos que lo necesitan. En el tema más bien ambiental, nosotros hemos venido trabajando ya hace unos 3, 4 años, desarrollando una serie de productos financieros para apoyar a los diferentes estratos de clientes. Partimos primero con un financiamiento hacia las pymes, ¿ya? En todo lo que significa financiar proyectos de energía renovable y de eficiencia energética. No obstante que ellos estaban muy lejanos de este tema, y yo diría siguen siendo muy lejanos, pero poco a poco yo creo que se puede ir avanzando en este tema. El año pasado también sacamos un nuevo producto, pero esto ya es para las personas, ¿ya? Para poner, instalar paneles fotovoltaicos en sus casas, ¿ya? Y también tenemos, bueno, una serie de financiamiento también para las medianas y grandes empresas. Nosotros hemos venido trabajando especialmente durante el año pasado todo lo que significó lo que nosotros llamamos la política de gestión del cambio climático y medioambiental.
De ahí donde en esa política nosotros hemos incluido todas estas variables que estamos conversando hoy día y estamos trabajando fuertemente de cómo nosotros tenemos que incorporar ¿ya? Todos estos criterios de los ASG. Es un trabajo largo que estamos iniciando en este minuto, no obstante que ya tenemos una base que de alguna forma hemos implementado todo lo que significa el Acuerdo de Ecuador, pero que hay que modernizarse, por así decirlo, que hay que seguir avanzando y en eso estamos. Y una cosa muy importante señalar que tiene que ver un poquito con el ecosistema acá en nuestro país con este tema, es que acá a través de nuestro Ministerio de Hacienda se formó lo que se llama el Acuerdo Verde. Y ese Acuerdo Verde incorpora a todos los grandes actores financieros hoy día de nuestro país. Desde la AFP, desde los seguros, desde la banca, desde el regulador, desde el Banco Central, etcétera, etcétera. Y ahí este es un documento súper importante porque es un documento bien señero que nos marca una ruta, nos marca un camino a seguir a todo el mundo y no solo unos pocos. ¿Ah? Porque esto de repente funciona, a veces funciona mucho por un impulso de algunas personas. Acá en Chile lo que se ha tratado es justamente hacerlo más sistemático. Es un camino que ya iniciamos, hay una hoja de ruta, hay varios puntos, varias cosas entregables que tenemos que hacer este año y seguir avanzando. Yo dejaría hasta acá mi intervención. Perfecto, súper, gracias Jorge, súper interesante. Después vamos a tener más tiempo para preguntar. También los invitamos a los que nos están escuchando a dejar sus preguntas en el chat, también por Facebook, así las vamos contestando al final. Ahora sí tenemos a María, a ver si María te escuchamos, y me dieron la opción, la parte técnica de que si se escucha mal, apagues tu cámara y en todo caso te escuchamos solamente. Listo, perfecto. A ver, ¿ya me están escuchando mejor? Mejor, sí. Ah, ahí bueno, mejoró. intentemos. Si no, me conecto del celular. Ya. Bueno, les decía que Sura Investment Management es una plataforma de gestión de inversiones para clientes institucionales. Nosotros hacemos parte de Sura Asset Management, que tenemos negocio de pensiones en 6 países de la región, y también a su vez hacemos parte del Grupo Sura, que es un grupo empresarial colombiano que tiene negocios en la aseguradora y ya en la industria, servicios financieros e industria. Entonces, la sostenibilidad es un eje estratégico del Grupo Sura y de todas las compañías de nosotros. Es algo que está transversal a todos los negocios. El tema de inversión sostenible, que es conectar el tema de sostenibilidad no con un tema de responsabilidad social, sino con el negocio mismo de las inversiones, ha tomado más fuerza en los últimos 2 años. Ahí fue cuando tomamos la decisión de volvernos parte de PRI, y todos los fondos de pensiones y nosotros en Sura Investment Management lo hicimos. El propósito que nosotros tenemos con esto es básicamente de 2 líneas. La primera, tener una mejor gestión de nuestros riesgos y nuestras oportunidades. Nuestra estrategia de inversión se basa en tener un conocimiento muy profundo de los mercados latinoamericanos, entonces eso necesariamente requiere que conozcamos muy de cerca los retos socioeconómicos y el contexto ambiental también. Y entonces ese es el primero, como una mirada de gestión de riesgo y de oportunidad que nos permita generar más valor para nuestros inversionistas y nuestros clientes en el largo plazo. Y la segunda es un tema de propósito, que es que nosotros, al ser un actor relevante en la región, tenemos una responsabilidad de alinear nuestro capital justamente con la contribución a un impacto positivo de generación de bienestar y de resolver los retos que tenemos como región. Esto lo hacemos diferente, depende del activo de inversión. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos porque por cuestión de tiempo no podemos entrar en los detalles de todo. Pero justamente con Credit Corp tenemos una estrategia conjunta de inversión en infraestructura a través de nuestro gestor Unión para la Infraestructura, que es UPI. Y nosotros en ese fondo, específicamente en el de deuda, utilizamos estándares IFC en toda la evaluación de las inversiones y también en el monitoreo de la gestión. Entonces ahí hemos tenido un gran acompañamiento de la IFC para hacer esto y unos grandes aprendizajes que esperamos replicar en los fondos que estamos abriendo nuevos también. Justamente lo hablábamos con Rosmary en estos días.
En real estate también somos muy activos, hacemos parte del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, reportamos cada año a GRESB, que es un estándar de sostenibilidad específico para real estate, también tiene su línea de infraestructura y es algo que esperamos hacer en los fondos de infraestructura. En inversiones tradicionales, que es mercado de capitales, ya desarrollamos nuestra metodología de evaluación ESG, muy basada en la metodología perdón, de materialidad de SASB, identificando cuáles son aquellos criterios ESG que son más relevantes por sector, porque no todos tienen la misma relevancia. Entonces ahí es cuando nosotros en nuestro análisis tenemos que empezar a tener mucho más detalle sectorial, desde la materialidad financiera, pero también desde el impacto que nosotros podemos influenciar. Entonces ya tenemos desarrollado esa metodología. Muy en la línea de lo que contaba ahorita Marius, desarrollamos un cuestionario para los emisores porque una de las principales brechas que tenemos es la disponibilidad de información comparable y transparente. Entonces, ya hay normatividad en Chile y en Perú avanzando en este frente, pero tenemos que nosotros también desde la industria empezar a hacer esa demanda y empezar estas conversaciones con los actores del sector real, con las compañías. Y también como por esta misma brecha contratamos a un proveedor ESG externo que nos provee como esa metodología o una mirada externa más detallada de la gestión ESG de las compañías que hoy no podemos evaluar directamente. En temas de cambio climático también hemos hecho algunos análisis de los riesgos más relevantes, sobre todo en el frente de riesgos de transición, pero esta es una de nuestras prioridades porque sabemos que el tema es completamente relevante para la región y que para todos es un reto crear la conexión entre el cambio climático y cómo eso se manifiesta en cada industria, en cada territorio y por ende en nuestras inversiones. Entonces es un camino largo que tenemos que recorrer todavía, pero hemos tenido avances relevantes y este año, bueno, desde finales del año pasado le dimos como una mirada más regional. Ya tenemos como una estrategia transversal a todos los activos y única en la región. Y nada, los equipos están avanzando con muchas ganas porque hay que ponerle energía y como velocidad al tema. Perfecto. Súper María, súper clara, ahora sí te escuchamos perfecto, súper interesante, y quiero aprovechar que tú hiciste la conexión con Rosmary para ir a preguntarle a Rosmary Lozano, que es de Credit Corp Capital Perú, pero que entiendo de que su rol, que es bastante reciente, tiene una visión regional, una cobertura regional, que también se alinea a lo que decía María, de cómo darle regionalidad a la estrategia. Así que te dejo, Rosmary, para que nos cuentes cómo están llevando adelante esta estrategia ASG. Perfecto, muchas gracias María Julia y a todos los organizadores y también a los panelistas. Sí, yo trabajo en Credit Corp Capital Asset Management, que es el negocio de administración de activos e inversiones de Credit Corp Capital, una empresa de servicios financieros que tiene presencia en Chile, Perú, Colombia, Panamá y Estados Unidos. Tenemos alrededor de 20.000 millones de dólares en activos bajo administración y asesoría, concentrados principalmente en activos listados, pero también en menor proporción en activos alternativos. Como mencionaba María, tenemos ahí somos socios con Sura para UPI, ¿no? En temas de infraestructura. Para nosotros la incorporación de criterios ASG es uno de los pilares de nuestra filosofía de inversión, porque consideramos que al incluir estos factores podemos mejorar nuestro análisis de riesgos y oportunidades en la evaluación y toma de decisiones de inversión, ¿no? Esta integración se venía haciendo, mencionas mi puesto es reciente, pero esta integración ya se venía haciendo antes en el análisis que nuestro equipo propio de Buy-Side Research realizaba de las compañías al momento de diseñar las tesis de inversión, ¿no? Principalmente para hacer un monitoreo de los riesgos no financieros. Siempre por las características de nuestra región hay un foco muy fuerte en temas de gobierno corporativo, ¿no? Sin embargo, era necesario sistematizar y formalizar estas prácticas que ya se venían llevando a cabo en políticas y en procesos bien establecidos. Entonces, a partir de este año, se crea una posición exclusiva para dedicarse a estos temas y liderar esas iniciativas. El primer paso era definir un enfoque y formalizarlo, ¿no? Definiendo, mejor dicho, cuáles serían las estrategias que utilizaríamos para realizar estas inversiones responsables.
Todo esto se recoge en una política de inversión responsable que estamos próximos a publicar en nuestra página web. Y nuestras principales estrategias son el screening o selección, tanto positivo como negativo, la integración de criterios ASG en un proceso sistematizado de nuestros análisis de inversiones y la construcción luego de nuestros portafolios, y las prácticas de propiedad activa, que tienen principalmente dos canales. El primero es el diálogo directo con las compañías, ¿no? Temas se conocen como engagement en inglés, y el otro canal es nuestra participación y votación en las asambleas generales de accionistas para representar los mejores intereses, tanto de nuestros clientes como de nuestros productos, ¿no? Otras actividades que están muy vinculadas y que son componentes fundamentales de nuestro enfoque de inversión responsable es la participación en asociaciones o networks que promueven las inversiones responsables, sostenibles, las finanzas sostenibles, ¿no? A través también de gremios locales y trabajo con los reguladores en los diferentes países donde nos encontramos operando, y una continua capacitación de nuestros equipos para seguir mejorando nuestros conocimientos, ampliando nuestras capacidades y herramientas para refinar continuamente nuestro análisis en temas ASG, ¿no? Como bien mencionaba María, el trabajo solo de sistematizar, de formalizar y luego de continuar avanzando es un camino largo. Hay muchos desafíos en temas de disponibilidad de información, en temas de definir ciertos enfoques o características, pero también, al igual que en Sura, y me da mucho gusto escucharlo de ellos, también es un trabajo en donde todo el equipo está muy comprometido y muy dispuesto a sacarlo adelante, ¿no? Perfecto, súper claro, Rosmary, muchas gracias, súper interesante el caso de Perú, bueno, de Credit Core Capital Perú. Ahora nos toca a Pedro. Pedro Bombacano es gerente de Capital Safi de Bolivia. Pedro, tú puedes contarnos sobre el fondo que están preparando, el fondo de impacto, pero también sobre una iniciativa que está llevando o que va a iniciar Pacto Global Bolivia, que se trata de una mesa de finanzas. ¿Es así, Pedro? Cuéntanos un poco. Sí, perfecto. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de contar un poquito de lo que estamos haciendo. Un gusto escuchar lo que los demás están haciendo. Creo que que pueden haber sinergias muy interesantes a partir de aquí y compartir conocimientos. La situación boliviana es especial en el sentido de que no existe realmente un protocolo verde, no existe una mesa de finanzas sostenibles, y de verdad pienso que estamos de cierta manera rezagados con la región. Han habido muchas iniciativas de responsabilidad social de los bancos, que creo que ha sido muy bueno, pero finanzas sostenibles como tal es un tema bastante nuevo. Nosotros Capital Safi, solamente para comentarles, es una empresa parecida a lo que estaba contando tanto María Ruiz como Rosmary Lozano, en el sentido de que somos un asset manager, somos el asset manager más grande en Bolivia al momento. Administramos fondos de inversión cerrados y los recursos vienen principalmente de inversionistas institucionales, particularmente fondos de pensión, ¿no? Algo parecido. Y recién el año pasado nosotros hemos empezado a considerar criterios ESG realmente por una cuestión de riesgo, ¿no? Para decir, no porque sea un requerimiento normativo ni como les decía, un protocolo, etcétera, que hayamos firmado, sino porque realmente veíamos un riesgo, ¿no? Y lo seguimos viendo. Y es tan nuevo que ni siquiera tenemos todavía una política de inversión en base a criterios ASG. La estamos desarrollando, hemos creado matrices, hemos un poquito seguido los principios del PRI, hemos desarrollado matrices de madurez en base a un poquito algunos documentos del IFC, y recién estamos elaborando y un poquito viendo cómo está el mercado para definir y tomar políticas de inversión en base a este tipo de riesgos, ¿no? Y a partir de eso, en realidad había una iniciativa anterior a eso, de hacer algún fondo, crear algún producto que tenga una visión de impacto y una visión de sostenibilidad, ¿no? Esto nació hace un par de años, como les comentaba, con un evento que hizo el BID, precisamente de oportunidades de mejorar eficiencia energética, ¿no? Y un poco las empresas y el BID se quedaban que el sector financiero no estaba realmente para apoyar iniciativas de uso de paneles, de optimización de energía, de inversiones que estén relacionadas a esto. Y empezó a surgir la idea, ¿no? El año pasado yo tuve el privilegio de participar en un evento del gobierno sueco donde precisamente conocí a la gente de Pacto Global, y a partir de esto decidimos hacer un fondo
un fondo de impacto, ¿no? La primera idea, perdón, era optimizar energía, pero obviamente después vimos que habían muchísimas cosas más que se podían hacer y el fondo se fue transformando en lo que es ahora, que es un fondo con una visión de apoyar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Literalmente nos hemos pasado 2-3 meses desarrollando lo que es la teoría de cambio del fondo, tratando de ver cómo a través de los recursos que vamos a tener, que estamos pensando que va a ser un fondo de unos $200 millones, podemos impactar a estos objetivos o apoyar el logro de los objetivos y sobre todo cómo los vamos a medir, porque yo creo que hay muchísimos fondos que están teniendo impacto, pero lo difícil es poder medirlo, demostrarlo y poder documentarlo a un inversionista, ¿no? Y si se puede, tener un tercero que te certifique, ¿no? Entonces, también hemos tenido la suerte de que hemos sido invitados. El fondo es parte de un piloto del PNUD. El PNUD ha sido un jugador muy importante en el desarrollo del fondo. Y hay una iniciativa de un piloto en PNUD Nueva York que está tomando 41 fondos a nivel global para un poquito crear una certificación, ¿no? Y que el día de mañana un inversionista, un fondo de pensiones pueda invertir en un fondo que sabe que tiene un sello, una certificación del PNUD que cumple los estándares de que es un fondo de impacto, ¿no? Entonces, es un tema súper nuevo. El fondo en este momento está en un proceso de aprobación del regulador. Estamos realmente tan comprometidos con esto que estamos ajustando algunos fondos que ya teníamos para convertirlos en fondos de impacto con una visión parecida en términos de ODS. Y también a partir de esta relación con Pacto Global y con el PNUD surge la idea de generar la primera mesa de finanzas sostenibles en Bolivia, ¿no? Como les decía, realmente ahorita se ha trabajado mucho en la responsabilidad social, pero realmente nada o no mucho en finanzas sostenibles. Y sale la idea de un poquito de los casos exitosos de Colombia, de Paraguay, de Chile, de Brasil, donde las mesas han tenido un rol súper importante. Nos gusta la idea de que salga del sector privado. Obviamente vamos a involucrar al regulador en algún momento, pero la idea es un poquito lo que decían los demás, ¿no? Unirnos entre todos, tratar de trabajar en los protocolos, meter este tema de los ASG, que la verdad es que yo creo que está muy poco desarrollado en Bolivia, e ir creando estos proyectos principales para ir un poquito generando esa base de finanzas sostenibles en Bolivia. Perfecto, súper claro, Pedro, muchas gracias. Bien, ahora como parte de la dinámica voy a involucrar a los otros miembros de esta alianza, que es UNEP-FI y WWF, para que también sumen preguntas a estos 5 panelistas de lujo que tenemos hoy, pero les recuerdo a los que se ingresaron un poco tarde al webinar, que estamos haciendo también una pregunta para el público, que pueden ingresar en el link de Menti, que compartimos ahí en el chat, y también en el chat del Facebook, para que luego al final podamos también compartir sus opiniones, los de los 130 que nos están escuchando hasta el momento. Así que ahora sin más le doy a Carolina la palabra para que ella desde UNEP-FI también pueda hacer preguntas a estos panelistas. Excelente, muchas gracias. Hola a todos y a todas y felicidades a todos los panelistas por todas las iniciativas y proyectos que están llevando a cabo. Muchas felicidades. Yo quisiera preguntarles sobre cómo ven el avance de las finanzas sostenibles en sus respectivos países. Ya Pedro está mencionando un poquito el caso de Bolivia, pero si nos pudieran dar un poquito compartir su visión sobre los principales desafíos y las oportunidades que ven a nivel país. Les vamos a dar un espacio de aproximadamente 3 minutos para que nos puedan ir respondiendo y puede empezar quien quiera. Súper, ¿quién se anima entonces a responder? Me animo yo, si quieres, María Súper, Julia. Gracias, Marius. Gracias. Bueno, en las dos partes de la pregunta que dieron, que es la parte de los desafíos y de los avances en nuestros países, yo hablaré de México y el avance de finanzas sostenibles en México. Empezando por los desafíos, ya creo que todos coincidimos, los panelistas, en que un gran desafío es la falta de información y es la falta de transparencia de las empresas para poder realmente tener los factores necesarios para integrar los criterios ASG en nuestras decisiones de inversión, por ejemplo, y aún mismo nosotros como banco también en las carteras de crédito. Entonces, la falta de información es algo importante. También a veces el poco entendimiento que hay de los factores ASG y de cómo se pueden traducir en riesgos financieros,
por qué son importantes de considerar para poder tener carteras de inversión flexibles, resilientes, mucho más sustentables o sostenibles en el largo plazo. El considerar todos estos criterios ESG como un riesgo financiero y que generan valor a las carteras, eso también se necesita mucha capacitación, mucho entrenamiento a los profesionales de inversión, en el tema de los bancos también, a profesionales de crédito. En Banorte hemos hecho un esfuerzo enorme por capacitar a nuestros ejecutivos de crédito de riesgo. Hemos dado horas y horas de capacitación en la forma de e-learnings obligatorios, talleres, workshops, pláticas postales y también en línea 1 a 1, atención a nuestros ejecutivos para que se entienda más este tema. También nos pasa mucho en México que la falta de regulación pues también a veces no promueve que las empresas estén reportando mejor y que sea regulatorio tener que hacer la integración de estos factores. De todas maneras, me gustaría mucho decir que en México el panorama lo veo creciendo y avanzando a pasos agigantados. Y lo digo con muchísimo entusiasmo, porque justamente ya viviendo esta pandemia y hace menos de 2 semanas, entre varias otras cosas que han pasado, por ejemplo, hay un Consejo Consultivo de Finanzas Verdes que nació de la Bolsa Mexicana de Valores. Hay 2 bolsas de valores en México y ambas tienen índices de sostenibilidad que están empujando al mejor desempeño a las empresas. Hay también un comité de sustentabilidad en la Asociación de Bancos, hay un comité de sustentabilidad que se está armando con los reguladores, con la Secretaría de Hacienda, sería con el Ministerio de Finanzas o algo así, con el regulador de los bancos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Han creado ya un consejo de finanzas verdes, lo que implica que lo empiezan a tomar. Pero ya por último, el gran avance y la gran celebración es que hace 2 semanas lanzó el Banco de México junto con las Naciones Unidas un reporte que tardaron muchos meses en desarrollar, que se llama Los riesgos y oportunidades climáticas y ambientales en las instituciones financieras. Para esto entrevistaron 28 instituciones de crédito, fueron 12 bancos comerciales, pero 11 bancos internacionales, 5 bancos de desarrollo, a 38 inversionistas, desde fondos de pensiones a inversionistas institucionales o privados, y se hizo todo un diagnóstico de cómo están ahorita y qué piensan y cómo se ve hacia adelante la integración de las finanzas sostenibles en las instituciones de banco y de inversionistas. Y el resultado de todo esto realmente fue una presentación espectacular del Banco de México y de las Naciones Unidas de estos resultados, y culminó con unas recomendaciones muy precisas del gobernador de Banco de México, 6 recomendaciones que hizo a los CEOs, a quienes presentó el lanzamiento de este estudio. Fue un evento únicamente para los CEOs de estas 38 instituciones de crédito y 38 inversionistas y 28 instituciones de crédito. Y las recomendaciones eran comenzar a integrar con más fuerza los temas ASG, comenzar a integrar los temas climáticos, como sería subirnos al Task Force for Financial Climate Disclosures. Ustedes saben que es el TCFD. Y esto marca ya como la pauta de que ya viene la regulación en camino. Este estudio ya dio el mapa de cómo está la situación. Entonces, celebro mucho que todos los actores, desde las emisoras, desde los reguladores, desde los consejos que estamos aglutinando diferentes actores de todo tipo, estamos empujando mucho. Y yo sí veo que los últimos 2 años han sido de un avance gigantesco. Súper claro, muchas gracias. ¿Quién más quiere continuar? Quisiera aprovechar porque justo tenía algo que comentar sobre Perú, muy relacionado a lo que acaba de mencionar Marius. En Perú también en los últimos años hemos visto un dinamismo muy interesante en el sector de finanzas sostenibles y de inversiones responsables. Sin embargo, todavía estamos rezagados con respecto a otros países de la región, ¿no? Como es el caso de Brasil o México, que acaba de mencionar Marius, o Chile o Colombia. En particular en temas climáticos y temas de cambio climático, factores ambientales, sí por el lado de nuestros reguladores se han mostrado menos proactivos para unirse a asociaciones
que promueven las finanzas sostenibles, ¿no? Como el Network for Greening the Financial System o la Coalición de Ministros de Finanzas, en donde países como México, Colombia y Chile sí están participando. Sin embargo, esto también da espacio genera la oportunidad para que nosotros como inversionistas responsables nos involucremos y contribuyamos ahí a generar estas conversaciones, a traerlas sobre la mesa, ¿no? Y en línea con el tema de la necesidad de información, que también comentaba Marius, es un gran desafío también para el contexto peruano, pero ahí sí resalta el trabajo que viene haciendo la Superintendencia del Mercado de Valores, el regulador, ¿no? Que este año modificó el reporte de sostenibilidad corporativa para hacer que brinde mayor detalle y clarifique algunas definiciones para de alguna manera estandarizar la información que reportan las compañías. Además, este reporte va a ser obligatorio a partir del próximo año para todas las empresas listadas y en realidad nos provee de bastante información en temas de ASG, ¿no? Resolviendo de alguna manera este problema que tenemos de la disponibilidad de información. Sin embargo, todavía hay espacio para seguir mejorando porque la calidad y temas de estandarización aún son muy discrecionales de lo que las empresas deciden reportar, ¿no? Entonces ahí todavía hay espacio para nosotros como inversionistas responsables con la industria involucrarnos y seguir trabajando para avanzar en esto. Súper claro, Rosmary, muy interesante. Eso, María, levanta la mano. Sí, bueno, yo estoy muy en la línea de lo que dice Marius y Rosmary. Yo creo que no voy a repetirlo porque ya lo dijeron, pero sin duda la regulación y la disponibilidad de información es un tema clave, creo que no solo en América Latina, sino en el mundo. La discusión está girando en torno a qué quiere decir ESG, cuáles son las taxonomías para tener una definición compartida, qué iniciativas generamos para que haya más divulgación de información. Entonces creo que esos son retos compartidos mundiales. La buena noticia de la regulación es que ya empezamos. La noticia que dijo Marius del Banco Central de México es muy buena, porque sobre todo es un mensaje muy potente que en medio de una pandemia esto no pare, sino que siga con más fuerza. También hace un mes aproximadamente la Superintendencia Financiera de Colombia, que es nuestro regulador, sacó una resolución indicando que va a crear un grupo de trabajo de finanzas sostenibles. Ellos ya venían con un plan de trabajo y han sacado documentos técnicos con buenas prácticas para fondos de capital privado, pero sé que están trabajando en temas de cambio climático también. Entonces, bueno, la buena noticia es que ya comenzaron, pero acá creo que el gran desafío es la articulación regional, porque es que el reto que tenemos es tan grande que aislados no avanzamos lo suficientemente rápido. Acá creo que una articulación regional es clave para la regulación, pero también para nosotros como industria sentar estándares y ponerle la velocidad al tema. Y también que desde los reguladores no solo salga normatividad, sino herramientas de cómo hacerlo, porque no, o sea, nos pone mucha presión, pero lo que necesitamos es hacer un cambio que tenga sentido de urgencia, pero también rigurosidad. Justamente por lo mismo, porque yo creo que el mayor reto que nosotros tenemos como región, ya no como país Colombia, sino como región, es no perder la mirada en el por qué estamos haciendo esto, que es para mitigar los riesgos que se pueden derivar, pero también para tener un impacto positivo en los retos tan grandes que tenemos con la región y que esta pandemia ha acentuado inmensamente. Entonces, si los ojos están ahí, eso nos sube el sentido de urgencia, pero también nos pone la responsabilidad de hacerlo bien y no dejarnos desviar por el afán de sacar productos verdes solo por ser verdes, sino como estar a la altura de ese reto y en realidad como crear una conciencia que nos permita que en todas las actuaciones de nosotros como instituciones financieras propendamos por ese bien. Nosotros tenemos un campo de acción limitado porque finalmente son las compañías las que tienen el impacto real económico, ambiental y social, pero nosotros sí tenemos como cierta palanca, por decirlo así, para influenciar y trabajar de la mano con ellos y alinear el capital que gestionamos. Y para terminar, creo que otro reto es sumarnos a iniciativas globales que ya han cogido fuerza, como lo mencionaba Marius, TCFD para divulgación de información relacionada con cambios climáticos, o SASB, que es para que las compañías divulguen información material para los inversionistas. Y también en la implementación, como creo que decía Pedro,
nosotros tenemos que tener definiciones y ya hay modelos que están en construcción a nivel internacional, pero el reto que tenemos nosotros es tomar esos modelos y adaptarlos a la realidad de la región, porque nuestra región tiene particularidades que solo nosotros conocemos muy bien, no podemos copiar y pegar. Por ejemplo, para nosotros puede tener mucho más sentido en un escenario de descarbonización de la economía, hacer engagement, como mencionaba Rosemary, entrar en diálogo con las compañías, hacer screening negativo, hacer exclusión, porque simplemente nuestros mercados son muy intensivos en carbón y si excluimos nos quedamos sin un universo de inversión y tampoco generamos un cambio en la economía real. Entonces, ese tipo de cosas, o pensar, por ejemplo, que temas de género en la junta directiva es súper clave, pero también en América Latina temas de manejo de comunidades, de impacto a la biodiversidad, que son nuestros mayores activos, cobran una relevancia que en Europa no tienen, por ejemplo. Entonces tenemos que crear como nuestra propia agenda regional y creo y celebro estos espacios porque nos permiten justamente dialogar entre pares para darle como ese norte. Perfecto, súper claro. Solamente Sí. para complementar algo súper corto, sé que estamos cortos de tiempo, pero creo que se ha detallado bastante bien los desafíos que tenemos, pero creo que es importante un poco responder a la pregunta de las oportunidades también. Yo veo que hay una oportunidad enorme. Nosotros, para empezar, vemos una oportunidad de diferenciación enorme, ¿no? O sea, tanto a nivel empresa, ¿no? De poder ofrecerle al inversionista, al cliente, un producto mucho más integral que no solamente es financiamiento, sino que viene acompañado de apoyo, de asistencia técnica, de impacto, de mejorar la huella, etcétera. Dos, esa oportunidad que mencionaba María, que me parece súper clave, que es, pucha, no reinventemos la rueda, hay una oportunidad que Europa se ha desarrollado, Estados Unidos, otros países también, economías emergentes, y creo que vale la pena aprovechar. ¿No? Hoy tenemos una oportunidad enorme como región de aprovechar esos conocimientos y no reinventar la rueda precisamente. A mí me está pasando ahorita, ¿no? Que llamo a Carolina y le digo, oye, mira cómo lo han hecho en Chile para no reinventar la rueda y poder aprovechar de experiencias pasadas. Y tercero, de captar inversionistas, que yo creo que sobre todo en el contexto en el que estamos van a haber muchos inversionistas hambrientos de productos verdes, de productos sostenibles. Y la región, o sea, el otro día alguien me decía, mira, deberíamos pagarle a Latinoamérica por mantener los bosques, alguien debería pagar por eso, ¿no? Y hay una oportunidad enorme de mantener la biodiversidad, lo que nosotros ofrecemos al mundo. Y claro, como sector financiero tenemos una oportunidad enorme de influenciar en toda la economía, ¿no? Hay un artículo de un banco noruego que decía, invertir en un fondo de impacto tiene 27 veces más impacto en tu huella personal de carbono que dejar de usar transporte público y volverte vegetariano, ¿no? Porque obviamente la capacidad que tenemos como sector financiero de influenciar en todas las empresas que necesitan financiamiento es enorme. Solamente eso. Perfecto. Jorge, querías decir algo también, agregar a las respuestas. No te escuchamos, estás silenciado. Ahora sí. Se silenció de vuelta, perdón. Volvimos a tocar el mismo botón. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Mira, quiero plantear un tema, y a propósito de lo que nos dice Carolina, que muchas veces pareciera que fuese una dicotomía entre los riesgos y las oportunidades. Entonces muchas veces estamos actuando más por los riesgos, ¿no? Como los mitigamos. Pero yo creo que aquí también tenemos como decía el expositor anterior, una tremenda oportunidad. Y yo lo quiero ver desde esa perspectiva, que hay muchas oportunidades para nuestras instituciones financieras. Y yo creo que ahí es donde tenemos que estar muchísimo más en conexión. Y lo segundo, aprovechando esta actividad, me alegra mucho escuchar a las demás personas de los otros países, de las otras instituciones, porque, de nuevo, yo creo que entre todos podemos aprender muchísimo de nuestras experiencias en forma localizada. Así que ojalá que esto no termine acá, sino que por el contrario, esto sea una pequeña comunidad que podamos compartir información. Súper, perfecto. Muchas gracias a todos. Antes de pasar a Ricardo, quiero recordarles nuevamente que estamos recibiendo preguntas que ustedes quieran hacer a estos panelistas. Ya tenemos algunas.
así que vamos a dejar el último espacio de, como estaba en la agenda, de media hora, que estamos arrancando ahora en unos minutos, para contestar preguntas del público, para aprovechar la interacción que tiene el mundo digital para poder hacer este ida y vuelta, que no solo quede entre nosotros, sino que ustedes puedan contestar a nuestra pregunta que va por Menti, y al mismo tiempo que nos puedan hacer preguntas a nosotros para responderlas en este espacio. Así que ahora, sin más, Ricardo Boyart, que es director ejecutivo de WWF Chile, también tiene alguna pregunta para los panelistas. Sí. Gracias, Julia, y bueno, gracias a todos los panelistas. Muy interesante, he seguido con mucha atención las conversaciones, y básicamente yo creo que queda muy claro y va bien alineado con lo que conversamos el fin de semana, el desafío de aterrizar, pero también la intención. Y por eso la pregunta va en la línea de, ¿y cómo cambia todo esto con esta pandemia que estamos sufriendo tan fuertemente en Latinoamérica? Si es que cambia algo, quizás sea bueno, que sea malo. Me gustaría escuchar a los panelistas cómo ven, ¿no es cierto?, en este prisma, que básicamente como un buen prisma difusa la luz, y eso sí que significa. A ver si nos puede ayudar, y a los que nos están escuchando, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con esta nueva pandemia que se nos instaló, ¿no es cierto?, en la región fuertemente? Súper. ¿Quién se anima a responder a esa pregunta de Ricardo? Si quieren yo puedo comenzar. Ya, María, súper. Bueno, yo creo que la situación que estamos viviendo, o sea, es una situación muy crítica porque podría acelerar o desacelerar. Y yo creo que lo que va a pasar es que antes va a acelerar la importancia de las finanzas sostenibles, porque reafirma que es súper necesario. El virus, yo leía una de las entrevistas que publicó Comunicarse hace poco de Bernardo Toro, y él decía que el problema no es el virus, sino que el virus desnudó el problema real, que es la desigualdad social, la informalidad, la precariedad de los servicios de salud, de educación. Entonces creo que esto trae al frente la problemática que hace que nosotros tengamos que responder a ella desde nuestras posiciones. Además, tenemos que tener en cuenta que una de las causas por las que esto ocurrió es precisamente el daño ambiental. A nosotros destruir bosques estamos más cerca de fauna silvestre y nos volvemos más susceptibles a este tipo de enfermedades. Y también, por ejemplo, en Colombia, con cuarentena de más de 2 meses, la economía parada, y en el Amazonas 75.000 hectáreas han sido deforestadas este año. Eso con la economía parada, o sea, imagínense con la economía activa. O sea, el problema sigue ahí, y esto lo hace muy evidente, y nos llama la atención a la relevancia de actuar. Y también este es el preámbulo de los retos que trae el cambio climático. Esto es una prueba de la resiliencia de nuestros sistemas financieros económicos, y nos prueba que no estamos tan preparados y que debemos tener un rol más activo identificando y como adelantándonos a esos riesgos que sabemos que vienen. Y la prueba de que esto antes lo ha acelerado es que los índices de sostenibilidad, los índices pues, financieros de sostenibilidad han tenido un mejor comportamiento que sus pares que no tienen involucrados criterios ESG en la construcción. Este tipo de espacios que antes con más fuerza se están abriendo, tener la presencia de actores como PRI que movilizan muchísimo el tema en la región y que creó una plataforma colaborativa justamente para que los inversionistas nos pensemos no solo cómo atendemos la crisis del COVID hoy, sino sobre todo la reactivación económica. Creo que hay un buen momentum que antes confirma que este tema es relevante y tiene que tener más relevancia en los años que vienen. Súper claro, María. Perdón, Rosmary, pero me había pedido la mano por chat Marius, y luego voy contigo. ¿Te parece? Perfecto. Súper, genial, gracias. Gracias. Yo coincido también con María, y me parece que todos vamos a coincidir. Yo creo que el momento para nosotros, los que trabajamos en estos temas, es de darnos cuenta que la sustentabilidad y la consideración de los factores ASG se va a convertir ahora en el centro y en la piedra angular de la recuperación de todas las organizaciones. Ha quedado claro que todos los factores que envuelven a la humanidad están conectados unos con otros,
que la posibilidad de que se materialicen riesgos quizá considerados de baja probabilidad, en este caso como enfermedad infecciosa, se materializan y se convierten en riesgos financieros que ponen en juego la supervivencia de las organizaciones, de las personas, de las familias en su día a día y de las economías nacionales y global. Y entonces lo imposible se vuelve posible. Entonces, al considerar que esto sucedió y que cualquier otra cosa puede pasar con la amenaza del cambio climático y en el entendimiento de que todo está interconectado, sí creo que la reconstrucción debe tener un foco mucho más sistémico, que considere mucho más todos estos factores. Y yo creo que ha dejado muy en claro esta pandemia cuáles son las organizaciones y los gobiernos que estaban o no estaban preparados para enfrentar esto. Y el estar preparado incluye un montón de temas, en el caso de una organización, de herramientas tecnológicas para poder enviar a sus colaboradores a trabajar en casa, si estaban listos o no en temas de protección de salud, si estaban listos o no en sus planes de continuidad del negocio, en fin, esto ha dejado claro que la consideración de estos factores es clave. Y para los inversionistas también ya hay estudios. Standard & Poor's acaba de presentar que los inversionistas que tenían portafolios de inversión con más consideraciones de criterios ESG y mucho más enfocados en estos temas han tenido menores pérdidas. Entonces, ahorita estamos en la fase de respuesta, en la fase de contener, en la fase de enfrentar el momento actual, y nosotros como banco, por ejemplo, ayudando a los clientes, difiriendo los pagos de los créditos de muchas cosas, apoyando a los pymes, nos aliamos con Marriott para ofrecer cuartos de hotel para los trabajadores de salud en caso que necesiten un lugar donde quedarse lejos de sus familias para evitar contagios. En fin, lo que podemos con lo que tenemos, y cada quien de su trinchera estamos haciendo algo en la fase de respuesta. Pero lo importante es la reconstrucción y lo que viene, y la reconstrucción que le han llamado reconstrucción verde. El IFC habla muy bonito de un tema como de Control Alt Delete, ¿no? Enfrentar en la fase de respuesta, controlar la pandemia, la crisis económica. Alt, nuevas alternativas de cómo vamos a hacer las cosas, y Control, vamos a tratar de corregir los errores, y Delete es acabar las prácticas anteriores, entrar a una nueva normalidad que todos la llamamos, que nosotros queremos llamarle una reconstrucción verde, en donde haya nuevos paradigmas, nuevos valores, nuevas mentalidades, nuevos modelos de negocio, nuevas cadenas de valor. Tiene que haber un cambio verdaderamente grande que favorece al trabajo de la integración de los temas sociales y ambientales. Perdón, estaba silenciada. Súper claro, Marius. Ahora sí, Rosmary, te escuchamos para complementar esta respuesta. Ay, muchas gracias. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que mencionaban María y Marius. Solo sí quería precisar tal vez totalmente de acuerdo con que es evidente que los motivos detrás y los fundamentos no han cambiado para las finanzas sostenibles. Sin embargo, sí creo que debemos ser conscientes de que en el corto plazo hay muchas presiones que tal vez no para algunas compañías o para algunas autoridades o en algunos países no se visualiza directamente cómo esto se relaciona con una estrategia de mediano y largo plazo en temas de sostenibilidad, ¿no? Y ahí es importante tomar en cuenta cuál es nuestro rol como inversionistas responsables, como participantes dentro de estas asociaciones o networks, para hacerlos vigilantes, ¿no?, al momento de la reconstrucción, y que no se desvíe la atención de esta agenda de sostenibilidad que tiene todos los fundamentos sin haber sido alterados, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla mucho ahora de que los factores, cuando hablamos de la ASG, de que la S ahora va a tomar más relevancia, normalmente siempre está como dejada de lado, entonces ahora se pone en el centro de la mesa, ¿no?, como una empresa que tiene buen manejo de temas ASG, que tiene una buena administración de su cadena de suministros, que hace buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, cómo eso de verdad le ayuda a resistir mejor eventos de crisis que, como bien menciona Marius, van a ser más recurrentes. Eso es algo que también debemos empezar a prepararnos y anticiparnos para eso. Entonces, solo quería tener un poco, traer la atención de que, claro, nosotros acá en un espacio en donde todos somos muy conscientes de la importancia de las finanzas sostenibles, lo vemos así,
pero sí es necesario reconocer que hay espacios en donde la conversación todavía tiene que ser traída a la mesa y todavía tiene que ser empujada, y ahí es donde muchas veces se habla de esta disyuntiva, ¿no? Leía un artículo en el Financial Times y decían los ambientalistas que dicen que porque reconstruimos sin tomar en cuenta el medio ambiente es porque odiamos al planeta, mientras que en realidad ellos odian a la humanidad porque no nos dejan recuperar las economías y el desempleo a la mala. Entonces, a veces todavía hay esos mitos de que hay una dicotomía, y es necesario seguir trayendo la conversación y seguir haciendo énfasis en que no es así. Tenemos que estar acá todavía para vigilar que esto salga adelante tomando en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Súper, muchas gracias, Rosmary. Yo no sé si Jorge quiere agregar algo o podemos pasar a las preguntas del público. Jorge. Sí, muy breve, muy breve. Mira, un poco la pregunta que se nos hace. Obviamente esto cambió. Esto ya no va a ser exactamente lo mismo. Esto cambió. Y yo, en mi deseo, en mi interior, es que esto cambie para mejor, para hacer algo más equitativo, para hacer algo más amigable con el medio ambiente y no en una cosa tan feroz, solo y exclusivamente en lo económico. Pero esto también nos lleva, a mí por lo menos me lleva a la reflexión que probablemente vamos a tener que considerar otro tipo de riesgo. Este tipo de riesgo sanitario, por ponerlo así, nadie lo vio venir. Y en menos de un mes, la pandemia estaba declarada en todo el mundo. Entonces, el desafío es tremendamente grande. Nosotros hemos estado muy preocupados del cambio climático y que viene de no sé cuántos años y hemos tenido oportunidades, pues no sé si para algunos prepararse mejor que el otro, la evidencia de la ciencia así lo está indicando, etcétera, etcétera. Pero un riesgo como este, sanitario, nadie nos avisó. Y probablemente vamos a tener que incorporarlo, porque miren lo que está pasando hoy día, el tremendo impacto financiero que está teniendo hoy día esta pandemia. Entonces hay que ampliar un poco más la visión en términos de los riesgos. Perfecto, súper claro. No sé si Pedro estás con el micrófono abierto porque quieres comentar algo, o solo quedó... Ah, ya. Sí, perdón. Sí, perdón, tenía la mano levantada, pero se desconectó un segundo el internet, mil disculpas. Sí, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con todos los analistas en que creemos que esta es una enorme oportunidad de validar lo que venimos diciendo tanto tiempo, ¿no? Y lo que hay muestras de que los fondos que toman criterios ASG han sufrido menos pérdidas que otros fondos, que esto está correlacionado posiblemente con deforestación, una serie de cosas, ¿no? Y obviamente yo creo que todos quisiéramos que la recuperación tenga una visión verde, ¿no? Y que todo lo que estamos hablando de que ahora hay que cambiar el control alt delete y todo eso se lleva a cabo, pero yo veo riesgos a que pase eso, ¿ya? Y yo creo que ahorita hay un enfoque, digamos, a ver, los clientes que yo tengo ahorita me están hablando de que, mira, estoy votando a tantas personas y no te puedo pagar, y obviamente ahorita en su mente y en su presupuesto hay un montón de cosas, y como sabemos, muchas veces han ido rezagando o dejando inversiones también, tal vez medioambientales, etcétera, como, digamos, no dándole tanta prioridad, ¿no? Entonces yo creo que hay una enorme oportunidad y quiero ir con esa dirección, pero también creo que hay un riesgo de que ahorita la gente y las empresas están pensando en tantas cosas y priorizando tantas cosas, y hay un problema social tan serio que hay un montón de riesgo y que realmente esto de alguna manera se vaya encauzando en algo que es sostenible a mediano, a largo plazo, y creo que todos tenemos que trabajar en eso, ¿no? Y lo que decía Jorge, esto ha sido un sopapo para todos, y el sistema financiero también, ¿no? O sea, nosotros supuestamente trabajamos con riesgos, nadie se veía venir, creo que todo el sistema financiero nadie estaba preparado para esto, y ni siquiera con las enormes inyecciones de liquidez que hemos tenido al sistema financiero para reactivar la economía, lo estamos pudiendo hacer. No tenemos la capacidad para hacerlo al paso, no tenemos la tecnología para hacerlo, entonces realmente ha sido un sopapo de, oye, realmente no estamos considerando todos los riesgos, ¿no? Perfecto, súper claro. Y ahora vamos a las preguntas del público, porque hay preguntas específicas para los panelistas.
Voy a arrancar con Rosmary. Acá hay muchas preguntas sobre Perú, se ve que tenemos varios peruanos conectados. Por un lado, te preguntan acciones concretas en este nuevo rol que tienes y que tiene una visión regional, ¿no? En este marco de regionalización que está llevando Credit Corp Capital, ¿cuáles son las acciones que van a llevar adelante o cómo va a estar delineada esa estrategia? Y también preguntan, voy a hacer un compilado de Perú, si cree que Perú todavía tiene mucho para avanzar, dicen finanzas sostenibles, pero en particular, ¿qué sería lo que pueda destrabar, digamos, si se puede decir de alguna manera, el tema de la regulación en Perú? Ok, bueno, empiezo con la parte de las acciones concretas. Como comentaba, ya hemos terminado nuestra política de inversión responsable, que es un marco para nuestras operaciones regionales a través de todas las subsidiarias de Credit Corp Capital Limited, que es como el grupo holding, ¿no?, en la región, y esta define los planes específicos que tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos en nuestra estrategia de exclusiones, ¿no?, hemos definido sectores en los que vamos a limitar nuestra participación porque no son consistentes con nuestro enfoque de inversionistas responsables. Y tenemos otros, como parte de esta estrategia de exclusión, también definidas otros sectores en donde las prácticas no son óptimas en términos de ASG, sin embargo, vemos espacio para involucrarnos con las compañías y acompañarlos en engagement. Entonces, hemos definido también cuáles serían los lineamientos para involucrarnos con las compañías, ¿no? A partir de un análisis ASG para identificar los factores que son materiales para las industrias, porque como bien mencionaba María, no a todas las industrias o sectores se ven afectados de la misma manera, es necesario tener una matriz de materialidad, identificar cuáles son aquellos riesgos con mayor impacto, con mayor probabilidad, y a partir de esto ir planteando cuáles son los primeros elementos para hacer la aproximación a las empresas en este diálogo activo de acompañamiento. Por otro lado, tenemos también definida una política de votación, que son lineamientos basados en los códigos de mejor gobierno corporativo internacionales, ¿no?, para brindarle a las empresas de alguna manera una especie de aviso de cuáles son los factores que a nosotros nos parecen relevantes en temas de governance cuando vamos a ir a las juntas de accionistas a votar, y también brinda espacio para seguir haciendo engagement con ellos, ¿no? Entonces, eso definiría como las primeras acciones concretas que hemos hecho. El proceso todavía es largo, hay que implementar muchos más temas, ¿no? Y tenemos una agenda bien ambiciosa para los siguientes meses. Por el lado de qué es lo que se necesita para destrabar esa pregunta, es una pregunta muy difícil, muy interesante. Yo creo particularmente que lo que mencionaba María de trabajar con un enfoque regional, ¿no?, a nivel de reguladores y de autoridades es valiosísimo. Por ejemplo, en los últimos años, desde que se crea el MILA, ¿no?, se trataba de darle dinamismo a los mercados, aumentar los volúmenes negociados, y traer desarrollo para los mercados de capitales locales. Se quedó un poco estancado por el tema de, bueno, ¿y cómo hacemos con los temas operativos, que al final hay impuestos de por medio, cómo movemos los flujos? Lo mismo para los temas de inversiones responsables, ¿no? Si estamos construyendo algo, construyamos desde el inicio juntos, apalanquémonos en las sinergias que tenemos, y como también mencionaban, ¿no? No reinventar la rueda, podemos tomar lecciones aprendidas de otras regiones que vienen trabajando el tema con más tiempo, ¿no? Por ejemplo, la taxonomía de la Unión Europea, las definiciones comunes para poder identificar proyectos que sean efectivamente de finanzas sostenibles, ¿no? O sea, cuál es una inversión, cuál es un bono verde, cuál es un bono social y demás. Entonces, sí creería que eso puede ayudar a dinamizar y de alguna manera brindarle un nuevo empuje al tema, porque si no, puede seguir ahí un poco estancado. Y bueno,
ya los voy a aburrir con esto, pero el rol de los inversionistas para fortalecer y para de alguna manera también traer el tema a la conversación, porque les comentaba de este reporte nuevo de la Superintendencia del Mercado de Valores, fue resultado de una mesa de trabajo ASG que estuvo apoyada por el Programa de Inversión Responsable que reúne inversionistas institucionales. Entonces sí el rol que tienen los inversionistas institucionales para influenciar a los reguladores y para aportar en esto es bien relevante en mi país. Súper claro. Y ahora una pregunta también del público que tiene que ver con esta colaboración regional, me pareció interesante. Acá es una pregunta a cualquier panelista o a todos. ¿Cuál es la sensación de la posibilidad de crear una alianza regional o una iniciativa regional? ¿Cuáles serían los desafíos en ese trabajo? Y si creen que hay colaboración hoy en alguna otra iniciativa que pueda ser un antecedente para llevar adelante este tipo de alianza en finanzas sostenibles, o en realidad está cada país trabajando en su dirección sin trabajo o articulación con otros países. ¿Quién se anima a...? Marius, sí. Gracias. Sí, brevemente, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de resaltar que sí existen iniciativas regionales y sí existen foros en donde nos unen a los actores de la región, y principalmente voy a poner primero aquí a la mesa, y porque creo que nos está escuchando los principios de inversión responsable con Eduardo Ateortúa, ha hecho una labor muy grande de poner en contacto inversionistas de un país con los de otro país. Yo vía él he tenido llamadas con inversionistas de un gran número de países de América Latina. Formó un comité de Latinoamérica de inversionistas para poder platicar estos temas. Próximamente, en los siguientes días, vamos a tener una plática con quien lleva los principios de inversión responsable en Brasil. Entonces, por el lado de estas organizaciones, sí existe un trabajo regional. UNEPFI, aquí Carolina nos escucha, hace cada 2 años una mesa regional en donde yo he tenido la suerte de participar. Hace ya 2 años fue en Buenos Aires, me parece. Y también hace las mesas globales también, pero las mesas regionales han tenido éxito. Hemos hablado del tema de riesgos socioambientales, hemos hablado de muchos temas de las finanzas sostenibles de manera regional y con los problemas y los contextos regionales. Y ahora los principios de la banca responsable, también con una persona, María Sosa, en Brasil, a cargo de promoverlos en América Latina. Tenemos la semana que entra un webinar para promover los 6 principios de la banca responsable. Hemos tenido infinidad de llamadas de banco a banco, de por qué sí firmarlos, qué implica, cómo convenzo a mi CEO. Y esas son los encuentros también que valen. Yo sé que falta un encuentro de reguladores, un encuentro mucho más a alto nivel, pero también de uno a uno, de la persona que lleva sostenibilidad en Bradesco, en Itaú, con Pichincha, con nosotros, Banorte, etcétera. Se ha generado muchísimo valor, y yo creo que son estos principios de inversión responsable y UNEPFI, los de la banca responsable, en donde yo he visto una enorme colaboración enteramente regional, ¿no? Súper claro. ¿Alguien más que quiera agregar a eso? Voy a ver si tengo a alguien con la mano levantada. Jorge, estás con la mano levantada, no sé si quedó o es que quieres aportar. ¿No? Todavía. Ahí. Mira, muy breve. Yo cuando lo planteé delante de esta cooperación me refería más a un tema más bilateral, de aprender del otro. Todos podemos aprender del uno o del otro. Y en esa medida que lo podamos establecer las alianzas correspondientes, podemos... ¿Por qué? Porque tenemos que llevarlo a la realidad de cada uno. Y qué bueno que existan toda esta otra instancia, como se manifestó anteriormente, de poder coordinarse y de poder participar. Pero hoy día, bueno, la pandemia ya nos dijo que otra forma de trabajar y tenemos que hacerlo más de la forma que lo estamos haciendo ahora. Así que nada, me entusiasma la idea justamente que tengamos una colaboración mucho más intensa que la que tenemos hasta el día de hoy. Perfecto, súper. ¿Alguien más? Así cerramos este tema. Ya estamos en los últimos minutos del webinar y vamos a ir a ver también qué opinan los espectadores del otro lado.
pero quiero ver si quiere alguien más cerrar esto. Yo brevemente también, solo para hacer énfasis en lo que decía Marius del rol importante de PRI, yo creo que el papel que ha hecho Eduardo sí ha dinamizado mucho la región y ha ayudado mucho también a la parte técnica de cómo implementarlo. Entonces, esos son los primeros pasos, como cuáles son las metodologías, cómo eso se aterriza en acciones puntuales para tal tipo de activo, para tal el mercado, y creo que hay que sacarle muchísimo jugo y aprovechar. Ahora tenemos una nueva plataforma colaborativa, como también lo mencionaba Marius, entonces es un espacio muy bueno para plantear la conversación y también es un canal de comunicación con reguladores y con otros actores relevantes que justamente cumple el propósito de lo que hemos mencionado. Entonces, nada, como enfatizar eso. También porque si la articulación no viene desde los reguladores, porque muchas veces los mismos gobiernos no tienen muchas medidas coherentes en el mismo gobierno. Pues, por ejemplo, México sacó esto que les contaba ahorita Marius del Banco Central con la importancia de riesgos de cambio climático, mientras se cancelaron los despachos a las generadoras de energías renovables. Pues creo que tenemos que sacarle jugo a estas plataformas privadas o de terceros para también motivar la conversación nosotros. Súper claro. Y bueno, en eso estamos, en este espíritu estamos en este webinar intentando crear también un espacio para articular a nivel regional, ¿no? Como es la visión de comunicarse los actores en este tema. Así que bienvenidos para seguir haciendo esto. Y sin más vamos a ir a la pregunta que le hicimos al público. Como saben, los invitamos a votar por un ranking de prioridades. Acá estoy compartiendo los resultados. Han votado 57 personas, súper bien, y han votado en primer lugar del ranking. La prioridad que tenemos que dar es impulsar desde bancos multilaterales financiamiento para proyectos sostenibles. En segundo lugar, las regulaciones, por supuesto, promover las regulaciones en finanzas sostenibles. Tercer lugar, involucrar a los gobiernos en una recuperación sostenible de la pandemia. Y cuarto, el fomentar y documentar iniciativas privadas de liderazgo. Acá está súper interesante los resultados, quiero también compartirlos con los panelistas, a ver, aprovechando como una reflexión de cierre de este webinar, cómo ven estos resultados. Debo decir que no esperaba que la respuesta de bancos multilaterales sea la más votada, esto ya es mi prejuicio total, pero quisiera saber el resto cómo ven estos resultados o cuál consideran de estas 4 opciones que debería ser la prioridad. Si puedo yo comentar algo. A mí me sorprendió que la de fomentar y documentar iniciativas privadas esté en cuarto lugar, sobre todo con una diferencia tan grande de las demás, porque por lo menos desde mi perspectiva, lo que me gusta de que estas iniciativas nazcan del sector privado es precisamente la sostenibilidad, ¿ya? Porque yo veo todo este tema y las finanzas sostenibles como una oportunidad de negocio, ¿no? Y de ahí veo la sostenibilidad que pueda tener en el tiempo, ¿no? Y yo creo que si dependemos o de bancos multilaterales o del gobierno o del regulador, de alguna manera también dependemos de ellos para que esto se sostenga, ¿no? Si realmente vemos en las finanzas sostenibles y en las en inversiones de impacto una oportunidad de negocio, entonces para mí tiene una visión de sostenibilidad mucho más importante y una capacidad de que todos queramos estar en esto por un tema de competitividad y mantenernos en el tiempo. Solamente sí, eso. Perfecto, súper válido el comentario, porque hay muchos países que la verdad es que tienen más impulso privado que de regulación, ¿no? ¿Quién más quiere participar de esta? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, en realidad a mí también me sorprende lo que acabas de mencionar, Pedro, pero al mismo tiempo cuando vi la pregunta dije, debería haber una opción que sea todas las anteriores, porque era una pregunta difícil. Pero bueno hay que priorizar, no tenemos ni recursos ni tiempo para todo, hay que comenzar por algo. Pero sí podemos pensar en estrategias que combinen estas alternativas, ¿no? Por ejemplo, que estén los bancos multilaterales mencionados, que esté el tema de la regulación y el tema de los gobiernos, y el sector privado da espacio a pensar en colaboraciones y en estas nuevas formas de
sacar adelante proyectos de desarrollo, ¿no? Que son estas asociaciones público-privadas con el componente y el apoyo técnico de los bancos de desarrollo. Entonces, me gusta la respuesta porque es como que te da opción a unirlas, ¿no? Y poder plantear una alternativa por ahí. Sí, además hay como porcentajes muy similares de votación, o sea que hubo coincidencia también. ¿Quién más sobre esta reflexión para sumar y para ir cerrando este webinar? Yo brevemente, muy brevemente, de acuerdo con las reacciones, pero súper de acuerdo con lo que dice Rosmarie. Al menos como lo estamos viendo en Sura Investment Management, en este momento el foco es apoyar a la recuperación sostenible económica. Entonces estamos trabajando de la mano con entidades del gobierno para sacar fondos de deuda privada que le inyecten liquidez a la economía, le quiten un peso al sistema bancario y a la vez que de una vez tengan filtros ASG. Creo que esas alianzas y esas articulaciones para canalizar capital sostenible son fundamentales en este momento. Entonces creo que la prioridad es esa, la recuperación económica, todos desde una mirada de sostenibilidad y creando alianzas. Súper claro, hacemos combinación, un combo de respuestas. Perfecto, María. Jorge, te escuché, no sé si quieres intervenir. Sí, mira, yo creo que concuerdo con la respuesta de decir que debieran ser todas las anteriores, porque esto es un ecosistema, no es uno o lo otro, ¿ya? Y cada uno de los actores, todos tienen una participación. Por lo tanto, debemos reconocernos en ese contexto y la suma de todos, ¿no es cierto?, podemos sacar mejores soluciones. Perfecto, súper. De nuevo, las alianzas, digamos, en este caso, aplicar el ODS 17, pongámosle así. Y para finalizar, Marius, creo que me quedas tú para dar un cierre de comentarios. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Me entusiasma muchísimo ver a los panelistas igual de motivados que lo que estamos nosotros también en Banorte y en México promoviendo este tema. Creo que sí tenemos que enfocarnos ahorita en esta fase de respuesta a la crisis. Ha sido tan valioso ver cómo se salen de su negocio y de lo que estamos haciendo todas las organizaciones para atender la crisis en este momento, pero también ver la oportunidad de esta famosa recuperación verde, de poder tener un cambio realmente de estructura de todo, de paradigma, de valores, de la forma en que las organizaciones establecen sus cadenas de valor, sus modelos de negocio, la educación, promover la digitalización, reducir la brecha digital. Ahorita quien no tiene acceso digital no está en nada, ¿no? Entonces hay una gran oportunidad. Suena fácil, siempre soy muy positiva, pero claro que sé lo que es el trabajar y el tener que trabajar con paciencia, poquito a poco, para que esto pueda suceder, porque así lo hemos hecho en Banorte desde antes. Entonces coincido con el cierre de que no esperemos a los reguladores van a llegar eventualmente, esto se está empujando, pero trabajemos uno a uno nosotros, trabajemos en lo que nos toca y tenemos mucha oportunidad de generar muchísimo valor desde nuestro rol en el sector financiero como inversionista o como banco. Entonces, gracias a todos, aprendo muchísimo de ustedes, los admiro mucho y muchas gracias por invitarme. Súper, muchas gracias, Mariu. Y quiero dar la última palabra a Carolina y a Ricardo, como para sumar a los aliados de este webinar para cerrar, y también a Alejandro, que va a hacer un cierre. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por participar. La verdad que ha estado súper interesante. Yo he estado escuchando a todos los panelistas con mucha atención. También hemos recibido preguntas muy interesantes, así que nos vemos en el siguiente webinar, en el 3, que tú ahí darás la información sobre la fecha. Sí, gracias Carolina. Tenemos una tercera edición que es el 17 de junio en este mismo horario, vamos a hablar ahí en profundidad de recuperación post-pandemia. Así que también luego les iremos comentando sobre los panelistas en los futuros comunicados. Ricardo. Sí, no, sumamente agradecer a todos, sobre todo los que lo escucharon. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Creo que no aspiramos más que tener conversaciones para ayudar en este gran desafío que es aterrizar las finanzas verdes
en Latinoamérica, pero asimismo también poner ese prisma de pandemia, ¿no es cierto?, que nos apure, y creo que todos los comentarios fueron muy interesantes y ayudan en esa línea. Así que agradecido a todos por estar acá. Muchas gracias. Te dejo, Ale, entonces. Bueno, también muchísimas gracias a todos. Creo que hemos tenido un contenido muy, muy interesante, muy relevante. Yo me saqué el sombrero de organizador y me puse en modo periodista, y me llamó mucho la atención ver que hemos ayudado a desterrar algunas creencias que hay sobre las finanzas sostenibles, como que esto es un tema solamente de los grandes inversores institucionales. Sin embargo, hemos visto casos desde un fondo de pensiones que está haciendo evaluaciones ESG para grandes proyectos de infraestructura, hasta un banco que ofrece préstamos para instalación de paneles solares para sus clientes individuales. Es decir, el abanico de temas y de productos y servicios financieros que abarca este tema es muy amplio, y aquellos que se creían que solamente este tema involucraba a los actores del sistema financiero, se encontraron con que no, con que el abanico del ecosistema de actores es mucho más amplio. Y me quedo también con esto de la necesidad, además de crear comunidad o de fortalecer las comunidades que ya existen, esto de ayudar a crear una agenda regional. Me parece que esa es la clave, ayudar a generar una... ¿Qué tiene América Latina para decir sobre las finanzas sostenibles? ¿O qué tienen las finanzas sostenibles que para darle a América Latina y a su posibilidad de desarrollo, entendiendo que además, como quedó claro durante esta sesión, los países en América Latina estamos en distintas velocidades en este tema. Así que creo que se nos abre una agenda nueva de temas que iremos encarando en los próximos webinars. Apareció mucho el tema de reguladores, así que creo que ahí deberíamos tomar nota para empezar a involucrar a ese actor también en futuras sesiones. Así que muchas gracias a las casi 200 personas que nos escucharon, y a ustedes por participar tan activamente con un contenido tan interesante. Hasta la próxima. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós a todos. Adiós. A todos, gracias. Gracias.